Dios le bendiga, mis hermanos. Un placer estar una vez más para así continuar con el estudio profético, porque es del libro profético de Apocalipsis. Vamos a orar para comenzar con el repaso y pedirle que comience a compartir el link con cualquier hermano o amigo que usted no esté viendo acá esta noche. Vamos a tratar de dar el capítulo 5. No vamos a poder dar dos. El capítulo 5 tiene mucha simbología y hay que explicar muchas cosas, pero yo quisiera que antes de que comencemos, usted haya compartido el link para que más personas puedan entonces llevar el ritmo del estudio como lo hemos estado llevando durante estas últimas semanas. Gracias te damos, Dios, en esta noche, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, mira las clases de esta noche, míranos a todos. Permite, Señor amado, que tu Espíritu Santo esté inspirándonos y nos esté enseñando, Padre, los acontecimientos finales, la escatología, Señor amado, los acontecimientos de los últimos tiempos, que es lo que nos ha tocado vivir. Señor amado, hoy más que nunca está en reto la iglesia de poder permanecer fiel y en santidad. Más que nunca hay ataques para dañarnos, sacarnos, desviarnos, Señor amado. Pero te rogamos que podamos estar alerta, ser vigilantes y entender tu palabra y sobre todo aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a hacer un repaso rápido del capítulo 2, capítulo 3. Les decía que siga compartiendo el link y siga llamando a los hermanos que todavía no están conectados. La semana pasada hablé rápido de las 7 iglesias, que les decía que es muy importante porque las 7 iglesias es el reflejo de la totalidad de la iglesia de Cristo. Acuérdense que les decía que el número 7 habla de integridad, de totalidad y de plenitud. Cuando habla de 7 iglesias, está hablando pues de la totalidad y la plenitud de la iglesia de Cristo. Y usted y yo vamos a estar reflejados en una de estas 7 iglesias. Por eso es importante que atendamos al mensaje simbólico y profético de Apocalipsis, porque nosotros estamos ahí dentro. Éfeso, la iglesia cuyo nombre significa la deseada, pues fue la iglesia que perdió el primer amor. Parecía una iglesia perfecta, de mucho trabajo, mucha predicación, mucha enseñanza, pero hacían las cosas en forma de ritual, en forma religiosa. Perdieron la esencia de una relación con Dios, perdieron el fervor y la pasión por Dios, aunque seguían atados a la obra. Como hay mucha gente comprometidos en trabajar para la obra de Dios, pero lejos y fríos, apáticos e indiferentes de la intimidad con el Dios o el Señor de la obra. Entonces, a esa iglesia la mandaron a volver al primer amor. Hablamos también de la iglesia de Esmirna, cuya palabra significa mirra o amargura, y es la iglesia que sufría persecución, que sufría muerte, que estaba en tribulación, y Dios la veía como una iglesia fiel, como una iglesia que perseveraba a pesar de la oposición, a pesar del hambre, del frío, de la desnudez. Era una de las pocas iglesias, de hecho dos, ella y Filadelfia, a las cuales no se les dijo nada malo, no se le confrontó porque era una iglesia fiel. Continuamos con la iglesia de Pérgamo, cuyo nombre quiere decir pergamino, cuando usted lo traduce literalmente, y se refiere a la iglesia que se casó con el Estado, a una iglesia que retenía la doctrina de Balaán, una doctrina que hablaba pues de la fornicación física y espiritual, de la avaricia, de la codicia. El espíritu o camino de Balaán es aquel que vende el don profético por el dinero. Continuamos también hablando de la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo, y es la que toleraba una falsa profetisa. Si usted ve el recuento que estamos haciendo desde Éfeso, se va a dar cuenta que son situaciones que están pasando en la iglesia de hoy. Todo lo que yo he mencionado son situaciones que se dan en personas dentro de la iglesia. Por eso no se engañe con el número 7.
El número 7 habla de la plenitud de algo. Por eso cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no crea que son 7. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, estas 7 iglesias, pues son el reflejo de la plenitud de lo que es la iglesia de Cristo hoy día. Entonces, Tiatira, la del sacrificio continuo, es la que tolera a una falsa profetisa llamada Jezabel, que usted y yo sabemos, no se refiere a la Jezabel que era esposa de acá, sino que era un espíritu de influencia negativa, de manipulación, de persecución a los ministerios, un espíritu de falsa profecía. Mucho de eso se está viendo hoy día. Gente que dice, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Gente que dice, así te dice el Señor, cuando son ellos que están diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado porque en este tiempo final que estamos viviendo, la manipulación es evidente en muchos altares. Hablamos también de Sardis, la iglesia que se quedó dormida, que recibía la enseñanza, pero que no la aplicaba. El Señor le decía que tenía nombre de que estaba viva, pero que estaba muerta. Hablando de un cristianismo de apariencia, de un cristianismo que por fuera se ve bien, pero por dentro, en la esencia, está muerta. Como hay muchísimos ministerios con luces, asientos cómodos, una música de último momento, todo parece estar bien, tiene nombre de vivo, pero no hay esencia, no está la presencia de Dios. A la emoción se le llama unción, y así hay muchas iglesias. La de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, una iglesia fiel que servía a Dios, una iglesia que amaba no de palabras, sino de hecho a su hermano, de hechos a su hermano, y Jesús se le presenta como la que tiene la llave de David. A esta iglesia el Señor le responde con una bendición económica, con una bendición material, y se le presenta como el que tiene la llave de David. La llave de David había dicho que era la llave que tenía el sacerdote encargado del tesoro del templo. El tesoro del templo era guardado por un sacerdote y tenía una llave. Esta llave se llamaba la llave de David. Y cuando el Señor le dice, el que tiene la llave de David, te dice, le estaba diciendo a esta iglesia que él era el que tenía la llave de los tesoros de los cielos y de la tierra, y que aunque el diablo quería verle, cerrarle los caminos a esta iglesia económicamente, el Señor le daba la promesa de que quien tenía la llave del tesoro era él, y de que él le iba a abrir puertas y de que él le iba a prosperar por su fidelidad. La iglesia de Filadelfia. Entonces continuamos con la Odisea, la que tenía el espíritu negligente, la iglesia tibia, la iglesia apática, la iglesia de pereza, la iglesia que no estaba ni afuera ni adentro, que para mí son los peores, porque el que está afuera, usted sabe que le puede predicar, pero el que dice que es cristiano, ¿cómo le predica a usted? Si él dice que es cristiano, si él está allá adentro, si él canta, predica y toca. Es una iglesia tibia, que no está ni caliente ni fría, y que el Señor, como castigo, le dijo que la va o que la iba a vomitar de la boca. Bien, vamos a continuar, mis hermanos, con el capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis, la adoración celestial. Todavía faltan acá algunas personas en nuestra iglesia, hay actividad fuera, hay algunos que no estarán, pero yo sé que pueden entrar más. Comparte el link, que vamos a comenzar ya con lo que toca para el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis, donde habla de la adoración celestial. Y entonces vamos a dar la interpretación. Agarre como siempre su lápiz, como dice la pastora, y su cuaderno y comience a anotar. Dice así:
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablando ahí en secuencia de lo que le había mostrado acerca de las 7 iglesias, y luego de esos acontecimientos, el ángel le dice: sube, yo te voy a mostrar lo que va a pasar luego de estas cosas que tuviste de las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, dice que había una puerta abierta en el cielo. Entendamos el mensaje profético. Una puerta abierta en Israel era símbolo de camaradería, de invitación y de comunión. Israel tenía que tener las puertas abiertas durante el día para que si alguien pasara con alguna necesidad, pudiera entrar y pedir agua, comida o cualquier cosa que necesitase. Ahí mismo en Apocalipsis 3:8, a una de las iglesias, el Señor le dice: te he puesto una puerta abierta. En otras palabras, yo te abrí un momento para suplir tus necesidades. La puerta mía, yo te la di abierta para que tú entres y tú pidas lo que tú necesitas. Al que el Señor le da esta palabra, mi hermano, debería brincar, debería danzar, debería hacer una manifestación de acción de gracias, porque a todo el que el Señor le dice que te era una puerta abierta, le está diciendo: yo te abrí las puertas de mi casa para que tú entres y yo poder suplirte toda necesidad que tú tengas. Es una de las bendiciones más grandes. Aquí se repite la frase: una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta en el cielo es una invitación abierta a toda la tierra. El problema es que casi nadie quiere esta bendición. Casi nadie quiere a Dios de anfitrión. Usted dirá: ¿cómo va a ser? Todo lo queremos. Claro, de boca todo el mundo lo quiere, pero de corazón nadie quiere servirle. Todo el mundo quiere las manos de Dios, pero nadie quiere buscar su rostro. Todo el mundo quiere la sanidad del sanador, pero nadie quiere servirle al médico que sana. Entonces, esta puerta abierta en el cielo es una señal de camaradería. Cuando Dios te abre una puerta, es que te va a dar algo, te va a mostrar algo, te va a bendecir con algo. Entonces, esta puerta abierta le dice para qué. Le da una invitación y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y él dice que al instante estaba en el espíritu, el versículo 2, Apocalipsis 4:2, estaba en el espíritu. Quiero apuntar aquí que la palabra espíritu está con mayúscula. Y usted dirá: es un error, porque cuando habla de espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. No nos apresuremos a decir que es un error. Y le voy a explicar por qué. Así como el alma de un hombre está amalgamada, está unida al espíritu, cuando un hombre está en el espíritu y Dios saca a este hombre de su cuerpo para dar una experiencia sobrenatural, ese hombre no sabe decir en cuál de los dos planos está. Si está en su propio espíritu, muchas veces si está en su carne, como Pablo, que decía: conozco un hombre que subió al tercer cielo. No sé si en la carne, no sé si en el espíritu. Pero aquí hay una coinonía tan profunda en el escritor, y esto fue inspirado por el Espíritu Santo, que se atrevieron a poner que él estaba en el espíritu con mayúscula, porque fuese como que el mismo espíritu abrazó el espíritu del apóstol, lo sacó de su cuerpo y le dio la experiencia sobrenatural de la cual estamos hablando. Estamos hablando de una comunión extrema. Ahora bien, esta frase en el espíritu se repite en el libro de Apocalipsis. Para los que llevan nota, me tomé el tiempo de tomar la cita y el lugar donde se utiliza esta frase. La primera es Apocalipsis 1:10, al comenzar el libro.
donde el Señor ahí le está dando la experiencia a Juan. Dice que estaba en el Espíritu. Pero en Apocalipsis 4:2, ahora, donde estamos explicando la adoración celestial, vuelve y se repite la frase en el Espíritu. También en Apocalipsis 17:3, cuando el Señor le muestra la gran ramera, allí también se utiliza la frase en el Espíritu. Y también en el 21:10 de Apocalipsis, cuando el Señor le muestra a la nueva Jerusalén con todo su esplendor y gloria, se utiliza otra vez la frase en el Espíritu. Por eso, mi hermano, es hermoso lo que aquí aparece. No necesariamente es un error de traducción, no necesariamente se puso con mayúscula por error. Yo creo que hay aquí una comunión muy profunda entre el Espíritu de Juan y el Espíritu Santo, que no se sabe si se quiso decir que él estaba en el Espíritu porque su Espíritu fue tomado, o simple y llanamente estaba amalgamado con el Espíritu Santo, y así fue que pudo tener la experiencia a la cual nos estamos refiriendo. Ahora bien, cuando él está en el Espíritu, él dice: he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La palabra trono, para los que llevan anotaciones, quiere decir asiento de reyes y dioses en la etimología. Trono, en la etimología, según el diccionario etimológico de Chile, uno de los que yo uso frecuentemente, dice que significa asiento de reyes y dioses. Ahora bien, eso es lo que significa la palabra trono. La simbología de trono en la Biblia y en Apocalipsis quiere decir asiento de autoridad. Entonces, cuando habla de que él vio a uno en el trono, está hablando de que vio a uno que tenía poder y autoridad, porque dice, y en el trono uno sentado. En otras palabras, si el trono es símbolo de poder y autoridad, pero está vacío, quiere decir que no hay nadie para que juzgue. Y si aquí hay algún familiar inconverso, alguien que está frío, alguien que se apartó, escuche lo que nos quiere decir el Señor. El trono que vio Juan no estaba vacío. El trono es un asiento de autoridad y poder para juzgar, para condenar y para salvar. Ahora bien, el problema es que el trono no está vacío. Dice que había uno sentado en el trono. En otras palabras, en el trono que está puesto para ejercer autoridad y para juzgar, hay uno que está sentado. En otras palabras, hay uno que va a hacer juicio y lo va a hacer pronto. Pero hermano Requena, hace 2000 años que él vino. Sí, está bien. Pero ¿qué hombre usted ha visto que ha durado 2000 años? Yo tengo un mensaje que se llama: o Cristo viene o usted se va, pero se van a ver la cara. Y el problema con lo que yo estoy diciendo aquí no es si Cristo viene hoy o dentro de 100 años. El problema es que usted puede irse. Y si usted se va, mi amigo, hace 2000 años que vieron a uno en el trono, escúchame bien, que vieron un trono y vieron a uno sentado en el trono. Es decir, que desde hace 2000 años ya hay uno que está sentado allí para juzgar. Y dice Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una vez, no dos ni tres, una vez, y después de estos juicios. No crea en misas, no crea en que hay purgatorio. Como el árbol cae, dice la Biblia, así se queda. Y el problema, mi hermano querido, es que hay uno que está sentado en el trono. ¿Y en qué lugar está ese trono? Esteban lo vio a la diestra. ¿Por qué a la diestra? Porque la diestra es el lugar de honra y la siniestra también. Pero la mayor honra se le daba al huésped que usted en su mesa le daba la derecha. Por eso Jacobo y Juan, este que está aquí, la madre de ellos quería y habló con el Señor para que le diera esos dos lugares a sus hijos. Porque tanto en Juan como en Jacobo
estaba el deseo de gobernar y de estar por encima de sus hermanos. Eran arrogantes, eran altivos, eran soberbios. Y yo le expliqué que hay dos versículos que se parecen, pero que no son iguales. El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Es decir, ese no quiere ser, ese ya es mayor. Bueno, si tú eres mayor, demuéstralo sirviendo, es lo que quiere decir el Señor. Pero hay otro que se parece y dice, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. En otras palabras, el que quiera brillar entre ustedes y el que quiera gobernar entre ustedes, el que tenga la actitud de querer estar por encima, pasará un proceso que terminará sirviendo. Fue lo que le pasó a Juan. Mi hermano, nada está en la Biblia por estar. A Juan le pusieron una penitencia de amor y de servicio más que todos y nada se da de balde. Usted no escuchó que Cristo dijo que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si Juan no pasa una tribulación, escúcheme bien, para cambiar esa actitud que él tenía, no entra al cielo. Juan tuvo que pasar un proceso larguísimo de servidumbre al punto que fue el último apóstol que murió sirviéndole a la iglesia. Tanto así que a sus 90 y tantos años todavía tuvo esta experiencia para que hoy usted y yo habláramos de Apocalipsis. Es decir, fue el que más sirvió. Por eso tenemos que tener cuidado con la inclinación de nuestro corazón, porque Dios pesa los corazones. Y a veces Dios, a veces no, siempre, que Él ve algo en nosotros, nos procesa para quitar esa cáscara. Entonces, ese trono a la diestra, como Cristo se humilló, se hizo hombre, cambió su eternidad por un calendario. Dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo. Lo sentaron a la diestra de la majestad de la gloria eterna de Dios. Y también Hebreos 1:3 dice que Cristo, habiendo consumado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Por qué dice que había uno sentado? Mi hermano, de este versículo se predica un año. Está sentado y Hebreos 1:3 dice que Cristo, después de oficiar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra porque los sacerdotes no podían sentarse. Aquí está diciendo que Cristo consumó la obra. Y en Hebreo 1:3, cuando dice que Él se sentó a la diestra, está diciendo que ya Él terminó su sacrificio. Los sacerdotes que ministraban en el templo y en el tabernáculo tenían que hacerlo de pies. Sacerdote que se sentaba estando ministrando, Jehová lo mataba. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ministrar parado? ¿Por qué no podía sentarse? Porque estaba diciendo con esta actitud que esa sangre de ese macho cabrío o de ese cordero no era suficiente, que tendría que venir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que dice la Biblia que había uno en el trono sentado. Por eso es que dice Apocalipsis, Hebreos, 1:3, que él se sentó a la diestra, dejando ver que ya la obra está consumada, que después de él no tiene que venir más nadie, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Olvídese de Mahoma, olvídese de María, olvídese de José Smith y de ese ángel llamado Moroni. Olvídese, mi hermano. Hay un solo camino, una sola es la verdad y un solo da vida y es la vida. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso él vio a uno que estaba en el trono sentado, acabó la obra y está sentado para juzgar. Vamos a continuar. Él dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Escuche bien, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Mi hermano, si nos llevamos de ese versículo, amanecemos. De ese solo versículo. ¿Sabe por qué? Porque todas las piedras preciosas tienen un lenguaje simbólico. Todos los colores de Apocalipsis tienen un lenguaje simbólico. Lo que usted menos piensa, le está dejando usted un mensaje. Escuche, esto que se está viendo aquí es una cristofanía, una representación de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Dios.
Y Juan lo está viendo en una forma que aterra. Y le voy a explicar por qué. No solamente eran los colores, sino que dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, este versículo, el 5, Apocalipsis 4:5, debería hacernos temblar a todos. Salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En un momento le llego allá para explicarle por qué debemos de temblar por esta descripción de truenos y relámpagos. Escuche bien. El aspecto de aquel personaje que está viendo Juan dice que era de jaspe. Y también habla de otra piedra, cornalina. Escúcheme bien. Y estas dos cosas, conjuntamente con el arco iris, nos da un mensaje de advertencia a todos. Primero, vaya anotando. Jaspe habla de pureza y santidad, pero jaspe habla de pasión y sufrimiento. La ciudad entera es de jaspe, aunque está cubierta de oro. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios quiere llevarle al mundo entero es que esa nueva Jerusalén se hizo sobre las costillas de Cristo, sobre la espalda de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo. Por eso el jaspe, que es una piedra preciosa de un color entre blanco y verde claro, habla, anótelo, sufrimiento, pasión, también pureza y santidad. Esta es la figura simbólica que está viendo Juan. Voy a repetirlo, el 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Mi hermano, aquí lo que nos está diciendo es esto. Este es el menú que el cielo le da a la tierra para que la gente agarre lo que él quiera agarrar. Escucha cuál es el menú. Ya le dije lo que es el jaspe. Sufrimiento, pasión, pero también santidad y pureza. Ese es el carácter de Cristo en su obra redentora. Todo lo que hizo lo logró con pasión. Todo su trabajo, todo su sufrimiento lo hizo con santidad. Escúcheme lo que está queriéndonos decir estas 4 definiciones de jaspe: pasión y sufrimiento, pureza y santidad. Si nos vamos a la primera definición de sufrimiento y pasión, vemos que hay mucha gente que está trabajando con mucha pasión y que hasta sufren en la obra, pero lo hacen sin santidad y sin pureza. Se parece a la gente que está trabajando, pero lo hace con la intención incorrecta, perdón. Se parece a la gente que trabaja mucho, que se mata mucho en la obra, pero que no lo está haciendo con la pureza y la santidad que debería ser. Cristo lo que nos está diciendo aquí con esta señal de que su aspecto es de jaspe, es que todo el sufrimiento y toda la pasión que él puso a su obra la acompañó con pureza y con santidad. No basta con predicar bien, no basta con entonar al cielo, no basta con conocer todas las notas musicales, no basta con lucir bien. Mi hermano, tenemos que adornarnos de pureza y de santidad, porque si no caeremos a lo que cayó la iglesia de Éfeso, la iglesia que trabajaba mucho sin el primer amor y sin la intención correcta. Entonces, esta visión de Cristo con jaspe, aspecto de jaspe, habla de su pasión y sufrimiento, pero de la intención con el que él hizo todas las cosas, con mucha santidad y con mucha pureza. Pero atención con lo que significa cornalina. La cornalina es roja y simboliza la ira de Dios. Vaya viendo la secuencia. Un trono
que significa poder y autoridad para juzgar. No está vacío. Hay uno que está sentado en el trono, que está a punto de ejercer la autoridad que él tiene. El aspecto es jaspe. Jaspe habla de su sacrificio, de su pasión y de la intención con la cual él hizo todas las cosas, con pureza y santidad. Ahora bien, el menú va cambiando. La cornalina, como es roja, habla de la ira de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es esto. Yo estoy sentado en mi trono. Tengo la autoridad para juzgar y condenar. Tú tienes la opción de agarrar mi sacrificio o tienes la opción de agarrar mi ira. Porque es lo que nos está enseñando la cornalina, que es roja, como la sangre. Nos está hablando de la ira. Pero escuche, aparte de esto, hay un mensaje de esperanza también. Aparte del jaspe, aparte de la cornalina, que es la ira, entonces dice, alrededor del trono había 24, no, vamos arriba, al 3. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a esmeralda. Escuche esto, escuche lo que es el amor y la misericordia. Dios, sabiendo que la cornalina habla de su ira, entonces mete un arco iris que habla de pacto, un arco iris que habla de promesas. Escuche bien. Entonces, aquí hay dos opciones. Hay uno que está sentado en el trono para juzgar. Él te presenta su sacrificio, el jaspe, su pasión, su sufrimiento. Y tú eres que decide si agarras la cornalina de la ira o te metes en su pacto mediante ese arcoíris que te está mostrando. Porque le dije a mi hermano que esto es lenguaje simbólico. Ahí lo que se está diciendo te lo voy a predicar en 30 segundos. El hombre sentado en el trono con aspecto semejante a jaspe, a cornalina y con un arcoíris alrededor del trono, te lo voy a predicar en 30 segundos. Hay un hombre llamado Jesús de Nazaret que nació en Belén, Efrata, se crió allá en Nazaret y él murió en una cruz en las afueras de Jerusalén para que su sacrificio pudiera darte salvación. Eso se llama pasión, muerte y resurrección. Ahora bien, esa pasión que se refleja en este jaspe puede llevarte a dos cosas. Si tú lo recibes, te metes en el nuevo pacto simbolizado en el arcoíris. Y si tú lo rechazas, te metes en la cornalina y en la condenación de la ira representada en esa cornalina. Ese es el evangelio. Ahí en esos 3 versículos está el evangelio. Uno sentado en el trono para juzgar, te presenta su sacrificio y te presenta las dos opciones. O la ira de la cornalina o el pacto del arcoíris. Sabemos que últimamente han querido coger el arco iris como algo despectivo, como algo satánico, como algo homosexual. Usted y yo sabemos que el diablo le gusta embarrar y ensuciar lo que es santo y lo que es bíblico. El arco iris es señal del pacto de Dios con la tierra, con Noé, con nosotros. Entonces el diablo quiere ensuciarlo. Usted sabe cómo. Dice que este arcoíris, a pesar que los arcoíris que vemos en la tierra tienen 7 colores, este tenía aspecto, dice la Biblia, semejante a la esmeralda. La esmeralda, que es verde, una piedra preciosa verde, habla de esperanza y de vida. Mire cómo comienza con una piedra media verde, entre blanca y verde clara, el jaspe, y termina con una esperanza, que es un verde más profundo. En otras palabras, el Señor comienza con el jaspe, presentándote su sacrificio. Te da las dos opciones, o la cornalina de la ira y el juicio, o te da el pacto del arco iris y te dice que todavía hay vida y que todavía hay esperanza cuando te muestres este color verde. Este color es esmeralda verde. Nos está diciendo todavía
hay vida, todavía hay esperanza. Mi hermano, nosotros tenemos demasiado de Dios. Dios ha tenido demasiada misericordia. Todavía hay esperanza, todavía hay vida. Todavía si tú estás débil, si caíste en pecado, hermano, todavía hay sangre en el trono, todavía hay misericordia. No mueras en una condición pecaminosa, mi hermano. Vamos a arrepentirnos de corazón, a apartarnos del pecado. Todavía hay tiempo. Si estamos vivos, todavía hay tiempo. Entonces, mi hermano, dice que alrededor del trono estaban los 24 ancianos. Vamos a buscarlo. El 4. Alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Vamos a hablar un poco rápido de estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos tipifican todos los salvos del planeta Tierra, todos los que vamos a heredar la salvación. Algunos dicen que son los 24, perdón, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Jacob y los 12 apóstoles. Es lo que dicen la mayoría de los exégetas. Los hijos de Jacob, las 12 tribus, están representando el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles representan a todos los que hemos sido salvos desde el Nuevo Testamento para acá, desde el Nuevo Pacto. Entonces, esos 24 pues hablan de una representación de todo lo que hemos sido salvos desde antes de Cristo y después de Cristo, de lo que se salvaron por fe haciendo sacrificios y de lo que hemos sido salvos mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, esto de ropas blancas habla también de justicia de los santos. Me gustaría preguntarle a usted de qué color es su vestidura. Porque para ponerse esta vestidura de justicia aquí en la tierra tenemos que ir practicando esa justicia. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo tratamos a nuestros familiares? ¿Cómo tratamos a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo tratamos a aquellos que deberíamos tratarlo mejor? ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Los honramos? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo? Tenemos una lengua mentirosa, calumniadora, murmuradora, que acaba testimonio, que mata la vida espiritual de la gente. Las vestiduras comienzan a diseñarse acá abajo. Para usted y yo ponernos una vestidura blanca allá arriba, tenemos que vivir en obra de justicia aquí abajo. Y lo que más me espanta es que dice el 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, bueno, al 5, vamos al 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué truenos y relámpagos delante, alrededor del trono? Mi hermano, esta palabra debería hacernos temblar. Porque aquí hay una alusión a la ira. Hay una alusión al juicio. Hay una alusión al castigo. Este trono lleno de truenos y relámpagos que está viendo aquí el apóstol es una alusión a Éxodo 19, 16 al 19, perdón. Cuando Israel en el Sinaí recibe la presencia del Señor y este se manifiesta con truenos, rayos, centellas y el pueblo tiembla y le dice a Moisés que no hable con nosotros, habla tú con él. Estaban desfallecidos. Ellos entendían que esos truenos, esos relámpagos, esas centellas, esos rayos hablaban de juicio. Temían morir.
Escuche que dice Hebreos 4:16. Acercaos pues al trono de la gracia. Hay una invitación de gloria, de favor, de misericordia, de auxilio, de ayuda. Hoy hay un llamado a que usted y yo vayamos al trono de la gracia, a un trono donde podemos depositar nuestra ansiedad, a un trono donde podemos dejar la depresión, el miedo, el temor, la duda. Hay una invitación a que nos acerquemos a ese trono de gracia. Oiga, escuche cómo se llama, trono de gracia, donde no se va a juzgar usted por su condición, donde no se le va a señalar a usted porque usted haya robado, haya mentido, haya fornicado. No, 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 es un trono de gracia, donde usted va delante de ese trono y le dice, ten misericordia de mí que soy pecador. Y usted deposita su ansiedad y queda transformado, sea cual sea su pecado, sea fornicación, adulterio, homosexualidad, sea robo, sea hechicería. Hoy día hay un trono de gracia al cual podemos acercarnos. El problema está aquí en Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Aquí Juan no está hablando del mismo trono que habló el escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo. No lo voy a afirmar. El panorama más tétrico del mundo es cuando este trono de gracia se cambia a un trono de juicio y de castigo. Cuando Juan está viendo este trono que de él salen truenos, rayos, centellas, relámpagos, lo que Dios nos está diciendo es, va a llegar el momento en que el trono de gracia se cambia a trono de juicio. ¿Qué está esperando, iglesia, para afirmarte? ¿Qué estás esperando, amigo, para venir a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos acceso gratis al trono de la gracia. Somos aceptos en el amado. Todavía este trono no está tirando rayos, truenos y centellas. Todavía no está tirando el juicio. ¿Por qué esperar? Esperar que el trono de la gracia se convierta en un trono de juicio. Dice el 6, y delante del trono había como un mar de vidrio. Dice como un mar de vidrio, no un mar de vidrio. El cómo es un símil, que es una figura retórica que aparece cuando hay una semejanza de una cosa con otra. Usted puede encontrar un símil en la Biblia cuando encuentra estas tres palabras. Anótela. Así como y semejante. Cuando usted encuentre como, eso es un símil. Cuando encuentre así, es un símil. Y cuando encuentre semejante, es otro símil. Estas tres palabras identifican a un símil no implícito, porque hay un tipo de símil implícito que no lleva estas tres palabras. Lo explicamos en la clase de hermenéutica. Pero aquí hay un símil donde él ve a un mar tan cristalino, semejante al cristal, porque usted y yo sabemos que el mar que usted y yo conocemos es turbio, no se ve lo que está debajo, no se ve las fieras marinas, las bestias marinas que se ocultan por la profundidad. Este mar es diferente, es diáfano, tú puedes verlo, debajo de él no va a salir una fiera. Entonces, sigue diciendo, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás. Le dije que era difícil terminar hoy, pero vamos a adelantarlo lo más que podamos. Estos 4 seres vivientes en Israel se conocen como ofanim o ruedas con ojos. Fueron los mismos que vio Ezequiel en el capítulo 1, 4 al 28.
Estos 4 seres vivientes son oficiales del cielo que están pendientes a los acontecimientos de la tierra. Por eso cuando Ezequiel los vio que estaba allá en cautiverio, estaba hablando de los acontecimientos finales, tanto del cautiverio de Israel como tocante a situaciones de los últimos tiempos. Y también acá en Apocalipsis se ven otra vez esos 4 seres vivientes. Son 4 porque el 4 es el número de la tierra. El 4 es el número que identifica el planeta Tierra. Por eso hay 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Por eso hay 4 puntos cardenales: este, oeste, norte y sur. 4 estaciones y hay 4 épocas de la vida. Está la niñez, la juventud, la madurez y la ancianidad o la vejez. El 4 es el número de la tierra. Y estos seres, estos 4 seres vivientes, dice que uno tenía cara de león, otro de becerro o buey, otro de hombre y otro de águila. Son seres súper inteligentes que tienen que ver con acontecimientos importantes en el planeta Tierra. La visión de ellos son como de unas ruedas que tienen alas, 6 alas, y que tienen ojos. Por eso le llaman Ofanim los judíos, y quiere decir ruedas con ojos. Son seres que ejecutan el juicio divino, y casi siempre que hay un juicio, un acontecimiento en la tierra, están ellos envueltos allí, proféticamente hablando. La cara de león habla de fuerza, poder y dominio. La cara de buey o de becerro habla de mansedumbre y obediencia. Pero también la cara de hombre habla de inteligencia, y la del águila, que está en vuelo, habla de presteza y habla de ejecución de los juicios de Dios. Estos 4 seres vivientes tienen que ver con acontecimientos terrestres, y ellos representan una sabiduría que está por encima de la sabiduría humana. Por eso la cara de león le está hablando a usted y a mí de fuerza. Repito, el buey de obediencia y de mansedumbre. Son poderosos, pero ellos son obedientes y obedecen a Dios en todo lo que le manden. La cara de hombre habla de inteligencia. Es una inteligencia que está por encima de la del ser humano. Y águila, de visión y presteza en el servicio. Dice, con ellos los 24 ancianos representan la tierra y los que son salvos también. Amén. Sigue diciendo el 8, ya estamos terminando, se fue el tiempo. Quedan los 10 minutos de repaso. Vamos por lo menos a leer. Dice, los 4 seres vivientes, dice el 8, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto de santo, santo, santo es un trisagio. Trisagio es la repetición de una palabra en la cual se le quiere hacer énfasis. En Isaías capítulo 6 hay un trisagio de la santidad, y aquí hay otro trisagio también de la santidad para resaltar este atributo del Eterno. Y dice el 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay una visión rápida de que delante de Dios no hay grande, de que grande solamente es Él. Estos 24 ancianos están representando autoridad, poder y señorío, y ellos se quitan sus coronas que representan también
alto honor y la postran delante del trono del Señor, dándole a él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Recuerde, mi hermano, que aquí en la tierra grande solamente es Dios. Usted y yo somos hombres. La palabra hombre viene de humus, que significa suelo o tierra. Por eso hombre, humilde y humanidad vienen de la misma raíz. Nosotros somos polvo. Por lejos que lleguemos en esta tierra, quitemos nuestras coronas y pongámosla al trono del Señor. Por lejos que lleguemos, por fama que tengamos, por éxito que acumulemos en esta tierra, sepamos que el único grande es Él. Y vamos a adorarle juntamente con los 24 ancianos, con los serafines, con los querubines, arcángeles, tronos, dominio y con todos los ángeles que están en el cielo. Démosle gloria a aquel que está sentado en el trono. Recibamos su sacrificio para que no recibamos la cornalina de su ira y vivamos para Él en pureza y santidad. Que Dios le bendiga, mis hermanos. La semana que viene seguimos con los 7 sellos y el próximo capítulo, si nos da tiempo. Pastora. Vamos ahora a la parte de las preguntas, comentarios, dudas. Vamos a un buen ritmo, mis hermanos. Si terminamos el capítulo bien, si no, continuamos, pero creo que vamos a un buen ritmo. Vamos aprendiendo, no pasando las cosas así por pasarla. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Antes de que el profesor diga que nadie pregunta. Se puso en mute. Qué bueno. Esa gente está clara. Amén, amén. Por aquí dice nuestra amada Nereida desde México. Excelente, bendecida noche. Este libro es maravilloso. Gracias, maestro. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién más por ahí? Pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono, pueden levantar sus manos. Parece que ese capítulo estuvo suavecito, fácil de digerir. Gloria a Cristo. Amén. Mire qué bien. Bueno. Ajá, Yasmín, de Venezuela. Adelante, Yasmín. ¿Eso fue que sí? Ah, no, no tiene la mano. Está poniendo como que, ok, Amén. ok. Bastante sencillo, muy bien explicado. Ay, gracias, Yasmín. Amén. Excelente. Bueno, bueno, Vamos a orar. vamos a orar, profe. Dicen por aquí, es que este libro nos eleva a lo más alto, hermanos. Muy buena la clase, Dios le bendiga, dice Yorkis Mejía. Amén. Te bendiga, Yorkis. Pues vamos a orar, dándole gracias al Señor. Hoy entró mucho menos personas, entraron como 15 menos, así que si aquí no estaba alguien que usted invitó, por favor, dígale, no sabe lo que te has perdido. Aunque nosotros enviamos la clase grabada, no es lo mismo porque aquí usted puede hacerle las preguntas al maestro, aquí Claro. en vivo, y puede aclarar sus dudas. No deje que otro pregunte por usted. Así que usted viene y pregunta en confianza. Ok. Amén. Bueno, adelante, profesor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por conectarse y ya saben, ayúdenos compartiendo el enlace, invitando más personas. Es nuestra intención que esto todavía tenga mucho más personas recibiendo este conocimiento para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor que estás sentado en el trono, permítanos recibir tu sacrificio como bueno y válido para nuestra salvación. Perdona nuestros pecados, Señor amado, si te hemos ofendido en palabra, hecho o pensamiento. Señor, aparta la cornalina de tu ira y ayúdanos a recibir el arcoíris de tu amor, de tu pacto y tu misericordia, para que podamos estar contigo en aquel mar cristalino, Señor amado, diáfano, resplandeciente, y poder estar contigo por la eternidad. Bendice la pastora, bendice toda la clase. Señor amado, mira los que pusieron excusa, que no pudieron venir. Mira aquellos que se conectaron, bendícelos, guárdalos y llénalos de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Amén, Te bendiga, amén. Fanny. Amén.